Saludos y bienvenidos. Hoy estamos en otra edición de nuestro webinar de Eleusis, los promos de los jueves. Y hoy estamos con dos compañeros de Eleusis Cuba, con Josnier y Ernesto del Valle. Para quienes no los conozcan, ellos son directores de la sede Eleusis Cuba. Ya los voy a presentar. Tenemos a Ernesto del Valle, es licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana, es máster en Arts en Psicología Transpersonal por la Universidad de Sofía, actualmente cursa el doctorado en la misma institución, es graduado en la formación de psicoterapia junguiana del Instituto Eleusis, tiene más de 10 años de experiencia docente en las universidades cubanas de Ciencias Médicas de La Habana, CUJAE y Universidad de La Habana. Es codirector de Eleusis Cuba, co-creador y codirector del proyecto Daimon en Cuba, centrado en la propuesta y ejecución de talleres sobre imaginación simbólica, sueños, mitos y artes expresivas como vía de transformación personal y comunitaria. Y con nosotros está también Josnier Capote, licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana, maestrante en Ciencias Sociales en la Universidad de La Habana. Además, cursó la formación en Psicoterapia Junguiana del Instituto Eleusis. Actualmente es estudiante de la carrera de Psicología en modalidad de curso por encuentros en la Universidad de La Habana. Es profesor asistente e investigador de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana. Ha impartido las asignaturas de Nociología, Filosofía Clásica Alemana, Hermenéutica Simbólica y Filosofía Transpersonal. Es asistente y tallerista en la enseñanza de filosofía para niños con enfoque transpersonal. Entre sus líneas de investigación se encuentran fenomenología y hermenéutica de la imaginación simbólica, filosofía transpersonal, antropología simbólica, Jung y los círculos veranos, psicología cultural y antropología hermenéutica, filosofía y psicología analítica. Y, por supuesto, es miembro y docente del Instituto Eleusis en Psicología Profunda y director de la sede Eleusis Cuba. Bienvenidos, Josnier y Ernesto. Ellos nos traen hoy un tema súper interesante que es Jung y lo daimónico, una mirada entre la psicología analítica junguiana y la filosofía. Bienvenidos. Bueno, yo a eso le agregaría a Josniel, co-creador y co-director del proyecto Daemon también. Ah, por supuesto. Josnier es co-creador del Gracias, Ene. proyecto junto con Ernesto. Estamos casi como Himawa, intelectuales en ese sentido. Compartimos muchas afinidades y muchas experiencias. Eso es lo bonito. Sí, ahí venimos trabajando. Bueno, un placer estar acá. Gracias por la invitación, por el recibimiento. Agradecer siempre a Leusi por acogernos, ¿no? Y permitir estos espacios de webinar. El tema de lo daimónico, tantas cosas que hablar sobre y la relación con lo daimónico con Jung. Tema que nosotros venimos trabajando desde hace algún tiempo. Primero desde la filosofía, luego con el tronco que hay con la psicología transpersonal y bueno, otras ramas de saberes y de conexiones vivenciales que hay con todo esto. Y yo creo que para ubicar un poco en contexto, lo que vamos a estar presentando hoy, hay que hablar del paralelismo que hay entre lo que podemos entender por lo daimónico con la imaginación, ¿sí? Hay que entender que a partir de la modernidad y de cierto proceso de secularización que se dio en la modernidad occidental, hay una especie o sea, de arrojo de la imaginación, de sacar la imaginación, la fantasía, los sueños, las ensoñaciones, incluso la mitología, sacarla del ámbito o intentar sacarla del ámbito humano, ¿no? Y de ahí también en ese saco en el que se arrojó la imaginación y todos estos saberes del alma, también entra lo daimónico, como una dimensión sapiencial, como una dimensión vivencial. Es curioso o sea, constatar que en esa supuesta ruptura que se dio en algún momento de mito y logos, ¿no? Y que fomenta el desencantamiento del mundo, entra también lo daimónico, ¿no? Porque bueno, en el ámbito de la imaginación habitan los daimones de la razón, ¿sí? Los dioses, criaturas encantadas de la mitología de todos los tiempos, pero también están los sueños, las experiencias visionarias de los místicos y poetas. Entonces hay que entender un poco el daimon, o sea, como un estar poseído por,
¿sí? Una posesión creadora, pero también autodestructiva, como bien la atestigua su etimología de origen griego, ¿no? Porque ese término, daimon, es un término griego, ¿sí? Luego veremos que tiene muchas interconexiones con otras culturas y que es algo que va más allá de Occidente, obviamente. El alma no es depositaria a una región en específico, hay algo transcultural en todo esto, ¿sí? Entonces, este término daimon deriva de daiomaia, que significa asignar, dar, dividir. Y en la Grecia arcaica, en la mitología preolímpica, incluso, ¿no? Se hacía referencia a esa intervención divina espontánea que ejerce su influjo en el hombre, ¿no? Actividades animales, objetos, espacios naturales. Entonces, lo daimónico es la representación más pura, y esto nos lo dice Rudolf Otto, en los santos, lo racional y lo racional, la idea de Dios. Dice Rudolf Otto que lo daimónico es la representación más pura y primitiva del aspecto luminoso de toda religión, ¿no? El daimon, de alguna manera, constituye la génesis de toda conmoción espontánea del individuo frente a lo divino, lo sobrenatural y lo desconocido. Incluso Otto nos dice lo siguiente en este texto, que es ya todo un clásico, ¿no? Y que arroja luz sobre lo que vamos a estar tratando hoy sobre lo daimónico, a modo de introducción. Nos dice lo siguiente, cuando nos está hablando sobre, o sea, las manifestaciones primitivas de lo luminoso, ¿sí? Y Otto nos dice que hay una manifestación inicial sustantiva, dice, que es la génesis del daimon. ¿Bien? Su forma más legítima se nos presenta en aquellas viejas divinidades árabes, qué interesante, que en realidad no son más que pronombres demostrativos vivos que no han sido formados por el mito, puesto que en su mayor parte carecen de él, ni se han derivado por evolución de las divinidades naturales, ni han nacido de los espíritus, y sin embargo son divinidades de muy poderosa acción y viva veneración. Son puros productos del sentimiento religioso. En ella se advierte de la manera más clara que no son una creación demótica producida por la fantasía y la psique general, sino intuiciones de ciertos individuos dotados de naturaleza profética. Y adelanta otro. A estas núminas pertenecen en todas partes los videntes, los visionarios, ¿sí? Que es la forma originaria y primera del profeta. Solo él es quien siente por vez primera un numen original. Y en el momento y lugar en que un visionario o un profeta revela a uno de ellos, se origina en el culto de la comunidad cultural. A cada numen corresponde un vidente y sin este no hay aquel. Esa es un poco la visión del genio que hay en la mística árabe, ¿no? Pero también la visión del ángel que hay en la mística de Inarabi. Y es interesante porque justo una de las manifestaciones que más genuinas y auténticas que se pueden encontrar en Occidente sobre lo daimónico aparece con Sócrates, ¿no? Con el daimon de Sócrates. Un daimon que viene a conectarse con un espacio como el oráculo de Delfos, ¿no? Y eso da la idea de que las experiencias visionarias, las experiencias proféticas, las experiencias de posesión de algo que resuene en el yo y en el ego, pero aún así está anclado en cierta profundidad, que de alguna manera lo trasciende, aún conteniéndolo, hace referencia a lo daimónico. No se puede Yo, olvidar que a lo largo de... Sí, adelante. sí, Entre... ahí hay ya entrando un poco en Jung, ¿no? E incluso un poco en los albores de cuando comenzamos nuestras investigaciones sobre lo demonios. Que dicho sea de paso, tenemos una publicación, ¿no? Un artículo publicado para el tema. Eh, Nos encontramos a este autor, Patrick Harpur, y él tiene mucho contacto con Jung y dialoga mucho con Jung en su libro Realidad Daimónica. Y una de las frases que en su momento nos llamó mucho la atención fue la siguiente: el ego daimónico es un alma en relación con el ego racional,
pero en relación con el alma del mundo, ánima, ese espíritu. Quizás en los primeros momentos tenía un sentido, ¿no? Con nuestras investigaciones. Más luego, leyendo a Jung, ¿no? Un poco más, de manera más profunda, se empezó a ver claro que de cierta forma Jung está abordando el daimon, porque lo menciona, el término daimon lo menciona más de 100 y pico de veces en sus obras completas, sin contar la compilación de las cartas, sin contar las otras obras que no están en los grandes trabajos, pensando en el libro rojo, por ejemplo, que hablaremos un poco, si se quiere, más Haremos adelante. referencia a eso. Sí. Y luego, sí, luego la lectura detallada, ¿no? De la búsqueda, el rastreo de esta terminología, como que se empezó a arrojar más luz en cuanto a esta doble percepción de lo daimónico en Jung, porque está claro que Jung no define en ningún momento qué él entiende por daimon de manera cerrada, no lo conceptualiza como muchas de las cosas eh, en la obra junguiana, pero si bien constantemente está hablando de ánima, ánimos, sombras, de los arquetipos, eh, no, sí, de las máscaras, personas. En cuanto al daimon, lo está utilizando constantemente en cada una de sus obras, pero no hace una síntesis de lo que él va a entender por daimon. De ahí que podamos encontrarnos daimon entendido, como bien decía Virginia, como representación e imagen, como ángel, como genio, como figura que emana de la tierra, como, sí, como duende, como voz interior. Sí, nos vamos a ir encontrando como demonio, que esa es una de las cuestiones, y Virginia puede hablar un poco más sobre ello, ¿no? Aunque Jung generalmente cuando se refiere al daimon no lo está haciendo desde una visión negativa, aunque no por momentos deja de hacerlo, pero realmente, generalmente cuando está hablando de la visión negativa del daimon, hace énfasis en el término demonio, ¿no? Eh, y sí, podemos ver lo daimónico entendido desde la multiplicidad de formas que van emanando desde el inconsciente o desde de lo inconsciente, como quieran plantearlo, eh, que se manifiestan a través de figuras que están representadas también en el mito, están representadas en la literatura, ¿no? El caso clásico de la literatura puede ser el Mefistófeles eh, en el Es Fausto de Goethe. Fausto. Ujú. Que es la criatura infernal, el carácter diabólico, ¿no? Encarnado en una figura que seduce a Fausto a los ínferos, ¿no? Y es este proceso de metamorfosis. Eh, pero no solamente tiene un carácter negativo, sino que también el daimon funciona como guía, puede funcionar como guía, porque en el daimon en sí hay una especie de dualidad, ¿no? Es dual. El daimon actúa de forma benévola como guía, pero el daimon actúa también de forma de arrastre, ¿no? ¿Qué va a marcar precisamente esta actitud del daimon respecto al ego? Porque estamos hablando de una relación daimon-ego, ya llegaremos ahí. Estamos, lo que va a marcar es la resistencia que genera el ego, la resistencia producto de la identificación con las máscaras, no, en este caso las máscaras del mundo colectivo consciente, porque podemos hablar de las otras máscaras, que precisamente son las máscaras daimónicas, que son las máscaras del mundo del inconsciente. Y al ego hacer una identificación
al reificarse, al petrificar su identidad respecto a las máscaras, se genera una especie de fractura, escisión, ¿no? Respecto a lo que proviene del mundo del inconsciente, y el daimon comienza a actuar como un ente otro que comienza a contraponerse al ego. En esa contraposición se genera ese arrastre, ¿no? Cuando el daimon está a la escucha, él escucha mediante la intuición, porque esa es otra de las formas en que Jung está manejando lo daimónico también se puede ser manejado desde la intuición. Eh, y cuando el ego está a la escucha de los componentes provenientes del inconsciente, se puede generar una actitud benévola, o el ego, el daimon, perdón, tiene una actitud benévola de guía, ¿no? Que puede ser a través de los sueños, a través de intuiciones, a través de insinuaciones, ¿no? Que están plasmadas, por ejemplo, en los mitos. Ahí vendría la pregunta, es decir, ¿es el daimon la figura, es simplemente la voz interior, es un ente particular? Se generaría esa pregunta. La respuesta pudiera ser sí y no. Sí, ahí quedaríamos en la paradoja. No, porque el daimon puede ser, podemos apreciarlo, pues nos estamos moviendo, eso siempre que estamos hablando de ingeniería y yo, ¿no? Vamos a movernos entre el Pero campo fíjate, de la sí, posibilidad. fíjate una cosa curiosa, Erne, ¿no? De cuando entramos en esa pregunta, que ahí es cuando nos metemos en la balacera de lo daimónico. Tú estabas hablando y yo al momento recordé varios ejemplos así que me llegaron, ¿no? Varios ejemplos, escuchando lo que tú decías. Por ejemplo, en estos 3 diálogos de Platón, donde aparece Sócrates, que están dedicados al amor, al eros. Está el banquete, el simposio, que es el que por lo general más se conoce, pero está el Fedro y está el Fedón. Y en Fedón hay algo súper interesante que pasa con Sócrates. Y Sócrates está explicando algo que tiene que ver con un conocimiento que se adquiere por vía de reminiscencia, ¿no? Y le pregunta el interlocutor y le dice, ven acá, ¿por dónde tú sacaste esto de que tú estás hablando, sabes? Esto porque Sócrates estaba hablando sobre cierta sabiduría que se había transmitido de alma hacia alma, ¿no? Y que ya en otras épocas, lo que sería la antigüedad para los griegos, ya habían existido mujeres sabias, hombres sabios, que habían hablado lo mismo. Y le pregunta, pero ¿de dónde tú sacas esto? Y dice, no lo sé. Lo que me pasa es que hay un genio, hay un daimon, ¿bien? Que juega conmigo y me muestra este tipo de conocimiento y yo no sé de dónde vienen, llegan a mí, ¿sí? Eso, por lo tanto, hay un proceso de inspiración, que enchufla, que conecta, ¿sí? Podría ser la parte benéfica, entre comillas, ¿no? Luego hay otros momentos donde ese mismo daimon, donde esa misma voz interior, pues Sócrates lo dice, juega conmigo, ¿no? Hay momentos donde le hace propuestas con las que Sócrates no estaba de acuerdo. Por ejemplo, hacer música, ¿sí? Toca la flauta, ¿no? Exactamente, hacer música. Y Sócrates dice, creo que me voy a empezar a tomar en serio, en otro momento, esto que me ha recomendado mi daimon de hacer música. Si hay una paradoja, lo que puede parecer algo maligno, pensemos en el Fausto, las propuestas que le hace este daimon, ¿no? Al personaje, ¿sí? A veces le hace propuestas muy arriesgadas, a veces le hace propuestas que rompe con los límites de la razón y muchas veces esas propuestas tienen que ver con arrojarse un nuevo ámbito de conocimiento, a un nuevo ámbito de exploración, ¿no? Luego más tarde, cuando el cristianismo en Occidente demoniza lo daimónico solo quedará desde la perspectiva de la tentación, de lo prohibido, ¿no?
quedará la perspectiva de lo pecaminoso, del pecado. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos en estas fuentes más arcaicas, desde la mitología e incluso desde esta filosofía, el daimon tiene esta ambivalencia a la que tú estás hablando, Ernie, ¿no? Muestra esa ambivalencia. Ahí fíjate que me viene al pie con lo que propio Jung, cogiendo el simposio de Platón, ¿no? Él cita cuando Diotima le dice a Sócrates que Eros, como daimon, es el intermediario entre mortales e inmortales. Un daimon poderoso, querido Sócrates, porque todo lo daimónico es el intermediario entre Dios y el hombre. Su función es interpretar y transmitir mensajes a los dioses de parte de los hombres y a los hombres de parte de los dioses. Oraciones y sacrificios de uno y mandatos y recompensas del otro, uniendo así la brecha entre ellos para que por su mediación el universo esté en unidad consigo mismo. O sea, ahí está, es decir, el daimon como intermediario, es decir, si en esa mediación tú desoyes los designios divinos, ¿no? Si tú desoyes la naturaleza, si desoyes lo que está aconteciendo, por supuesto se va a generar una especie de arrastre, ¿no? Y lo que estaba diciendo era igual, entonces vemos al daimon como una unidad, ¿no? Y ahí está la cosa, unidad como espíritu, ¿no? Y multiplicidad como alma. Entonces, con respecto al ego, el daimon es alma, es multiplicidad, multiplicidad de imágenes, imágenes constantemente apareciendo, representaciones, no solamente un personaje en un sueño, es la multiplicidad de personajes. Lo que generalmente hay un personaje en el sueño que encarna la mayor mana, la energía, ¿no? Queda encarnada en ese elemento, ese personaje, ¿no? Y hacemos una identificación, el ego hace una identificación. Pero al mismo tiempo, el daimon es una unidad respecto a lo inconsciente. Si lo queremos ver así, que actúa como mediador de lo inconsciente hacia el ego, ¿no? De Hermes. ahí, exacto, de Hermes, Mercurio, es decir, de una forma más, un poco más eh, 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 relajada, por decirlo de alguna forma. Pero precisamente está la idea de esta también de cómo hace 200 años, un poco más de 200 años, cuando se hablaba de una persona dotada, lo que hoy conocemos dotados, genios, se le pensaba como está poseído por un genio, ¿no? No es un genio. Sí. eh, y es lo que hablamos tú y yo los otros días, de cómo eh, el ego ha asumido las cuestiones de lo daimónico, ha conquistado en los dominios del daimon, se ha apropiado de cualidades y luego ha arrastrado, ¿no? O escondido, empujado hacia lo profundo aquellas cualidades negativas, que llamémoslas la sombra, ¿no? Que no quiere, con las cuales no se siente identificada, ¿no? Y esas son las cuestiones que luego afloran con mayor potencia en sueños y luego, por supuesto, en periodos de crisis, como situaciones limítrofes, esquizofrenia, neurotismo, sí, ese tipo de cuestiones. Eh, Ahí la cuestión viene dada por, eh, podemos hablar del daimon como eh, un concepto. Es decir, podemos encerrar al daimon dentro de una definición, podemos definirlo. Es una pregunta que me gusta dejar ahí. Es decir, Recordemos que en este sentido, ¿no? De la perspectiva junguiana, y bueno, y luego veremos que también en otros ámbitos, porque digamos que la corriente arquetipal va a hacer mucho hincapié en esto. Estoy pensando o sea, en Pedraza y también estoy pensando en Hillman, ¿no?
la forma en la que se comienza a ver estas experiencias que tuvo Jung en los libros, o sea, que quedó plasmada en el libro rojo y en los libros negros, ¿no? Cambió mucho el escenario sobre cómo comprender lo daimónico. Si bien uno en recuerdos, sueños y pensamientos encuentra ya esto, ¿sí? Ya te lo dice en las obras completas de Jung está, ¿no? Aparece una y otra vez aparece. Pero en el contexto donde toma más fuerza es en el contexto de la vida de Jung, de las interconexiones de la vida de Jung. Algo que Aniela Jaffe, que estuvo muy conectada con estas biografías de Jung y con los materiales de la vida de Jung, llama las fases creativas de la vida de Jung, ¿no? Y cada momento creativo venía representado por una irrupción, o sea, estaba caracterizado por una irrupción de lo daimónico. Y Jung lo llama aquello que yo no puedo controlar, aquello que yo no puedo, o sea, aquello que yo no puedo manejar desde el ego, ¿sí? Aquello irrumpía, de hecho irrumpió cuando Jung era solo un niño, ¿bien? Con aquellos primeros sueños de Jung, donde aparecían estas figuras fálicas, ¿no? Irrumpe en ese momento con una fuerza tremenda. Irrumpe luego en un momento de adolescencia de Jung, cada momento donde reaparecen determinados sueños, visiones y experiencias, Jung lo dice abiertamente, se hace un daimon que yo no puedo controlar. Dice, es muy fuerte porque esto me consume mucha energía, ¿no? Mientras tú quisieras llevar una vida normal, dice, mientras yo quisiera llevar una vida normal, este daimon me lleva, ¿no? Por otro camino, hasta que llega un momento que no puede negarse más a los designios de ese daimon. Y es cuando llega este punto de inflexión, ¿no? Y a partir de la ruptura con Freud, y vienen las experiencias que están narradas en el libro rojo, y bueno, mucha más amplitud en el libro negro, en los libros negros. Y hay un momento en el libro rojo donde eso queda muy bien expresado, y Jung lo dice, ¿no? Dice, ¿qué es esta voz que está hablando a través de mí? ¿Sabes? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Soy yo quien está diciendo esto? ¿O esto me está diciendo a mí? ¿No? ¿O esto me está diciendo a mí? Y estaba haciendo referencia a Filemón, básicamente. Entonces, es curioso porque ese mismo tipo de experiencia la podemos encontrar en poetas, en místicos, lo podemos encontrar en Nietzsche. Nietzsche escribió La Ciudad de Zaratustra en una caligrafía espontánea y automática, ¿bien? Así como Fernando Pessoa escribió el poema Tabaquería, igual, así, suelto, ¿no? Pero es el mismo tipo de experiencia, un estado febril de creación, pero de algo que te posee, ¿bien? Algo que te posee. Lo mismo pasa con Clays y con Hölderlin, ¿no? ¿Quieres decir algo, Sole? Compártelo. Yo quería comentar un poco, preguntarles por acá. Lo relaciono un poco, pienso en el duende de Lorca, ¿no? Cuando él habla de dejarse llevar por el duende, dejarse llevar por el ángel, hace la diferenciación, ¿no? El ángel como la inspiración de la afuera y el duende como algo que viene de adentro y te lleva a hacer algo que es auténtico, ¿no? Él lo relaciona con el cante hondo, todo ese tema, ¿no? Entonces, escuchándolos, ¿no? Pensé en ese tema, ¿no? De la inspiración súbita. Te iba a mencionar justo Pessoa con Tabaquería, que él dice que le escribió de un tirón, y pensé en Paganini, ¿no? Paganini, creo que es Paganini, este músico que sueña, él lo refleja como un demonio, ¿no? Él sueña No lo que sé. se le había parado en la punta de la cama un demonio que estaba tocando una pieza. Él despierta con esa pieza, la escribe, la transcribe y se convierte en la oda, la sonata de Paganini. No recuerdo ahorita el nombre de la pieza, ¿no? Claro, para Paganini, en la imagen, él lo vio como un demonio, era simplemente un ser que estaba allí mostrándole la pieza. Entonces, podríamos comparar, ¿no? Para nuestros oyentes, entonces, el daimon un poco con la inspiración súbita, no tanto con los complejos, porque pensar en los complejos no, es más que los complejos, sería más como, es un punto más de inspiración súbita, podríamos definirlo de esa manera. Esto, ahí está lo complejo.
Ajá, Sí, claro, es complejo, complejo. Por eso hago la pregunta, porque sí, sí, lo complejo de todo esto es que al no estar definido en ningún lado, lo puedes ver expresado como intuición interior, inspiración, es decir, puede ser inspiración inspiración. profunda. Y lo curioso es que tú decías lo interno, el duende algo más interno y el ángel algo más externo. Y la cuestión es que lo demónico también en esa dualidad puede ser visto como interno y externo. ¿Por qué? Ah, sí, Por- cierto, cierto, porque te porque, puede tomar, porque lo mismo viene como una ujú, voz interior. te puede poseer de fuera Ajá. hacia adentro, Pero sí. al ser, que eso es lo otro, al ser espíritu es una contraposición respecto al ego. Es decir, es el otro del ego, es las cualidades divinas que el ego no posee porque ha perdido su vínculo con, digamos, con Dios o con la naturaleza, como quieras expresarlo. Entonces, esas cualidades divinas, conectivas, trascendentes, el ego la ha perdido en este proceso de desintificación, el proceso natural, y se ha transformado en lo que llamamos el daimon, ¿no? Entonces, el daimon viene siendo esta representación enajenada de la totalidad del humano, sí, dirá yo, ¿no? Ahora, del nous, del self, del sí mismo. Es decir, es esta representación que se Representación presenta como ajena, enajenada, representación enajenada de la totalidad de lo del, humano. es decir, y no es decir, el hombre como una unidad total, ¿no? No es del sí mismo, yo no lo está planteando como si, al menos hasta donde ya no lo ha planteado como el sí mismo en sí, sino precisamente como ese otro, ese dos del ser finito, que se ve incapacitado y se ve despojado del Adán, ¿no? Que se ve despojado de su infinitud. Eh, y era, eh, y bueno, en esta Pero historia fíjate, sí. sí, Ah, una cosita, es decir, en esta historia, es decir, es intuición, es imagen también, pero también está relacionada con los complejos, porque los complejos, todos hemos a eso hablado, iba. ¿no? En cada complejo del núcleo hay un arquetipo. Y entonces, precisamente, todo esto está constelándose a través de los arquetipos y todas las emanaciones están relacionadas. Entonces, todo está entrando en resonancia. Por eso lo daimónico en Jung no puede ser percibido como un elemento dentro de la teoría jungiana perteneciente a él, sino como un elemento con el cual Jung está dialogando. Porque él no puede apropiarlo, no puede insertarlo en su propia teoría, porque no encaja. No encaja. Esa es mi Donde único apreciación. encaja, sí, donde único yo creo que encaja, y esto es lo más importante, ¿no? Bueno, no por gusto Jung no quiso en vida que se publicara el libro rojo, obviamente, porque es una experiencia daimónica, ¿no? Es una experiencia daimónica, algo que no se deja racionalizar, no es para ser racionalizado. Ahora, hay algo muy interesante en esto, porque cuando uno lee La imaginación alquímica, ¿no? Ese texto de Jeffrey, eh, él nos dice algo interesante cuando está hablando del Jung, de las obras completas, y habla del Jung como maestro espiritual, como místico, ¿no? Sabemos que hay una tensión cultural ahí, por decirlo a la manera de López Pedraza. Como también lo hubo en Freud, porque está lo daimónico en Freud también, por supuesto. Que el Y propio Jung ambos, lo reconoce. y el propio Jung lo reconoce, y ambos vivieron un proceso de enfermedad creadora. Esa es una terminología que emplea este autor de este libro, El descubrimiento del inconsciente. Ahora no me acuerdo el nombre del autor, lo acabo de olvidar, bueno, no importa. Un libro súper importante. Y habla en términos de enfermedad creadora cuando se refiere a este proceso de confrontación con el inconsciente que vivieron tanto Freud como Jung. Y es un momento que las características de esta enfermedad creadora coinciden con lo que podríamos llamar el proceso de lo daimónico, ¿no? La vivencia daimónica. Luego, nos dice el autor de La imaginación alquímica que este Jung, más maestro espiritual, este Jung que está conectando con una tradición
mística, con una tradición gnóstica, incluso con una tradición oriental, y le está buscando otra vuelta a la alquimia, ¿no? Llega a reconocer que él está en constante diálogo con él sí mismo, ¿sí? Incluso otros del círculo junguiano, cercanos a Jung, lo llegan a reconocer también, que el trabajo con el sí mismo es un trabajo de diálogo, no es un trabajo de que el sí mismo emerge espontáneamente nada más y ya, no, hay un cultivo, hay un cultivo, hay un cultivo de una interrelación en este sentido con lo daimónico, ¿no? Porque ya ese sí mismo no es el sí mismo que se manifiesta solo espontáneamente en sueños. Ya estamos hablando de un sí mismo, valga la redundancia, manifiesto, y es donde viene el tema de los psicoides, ¿no? El tema de los psicoides, como lo maneja Jeffrey, este autor de la imaginación alquímica, me pareció muy interesante porque se aproxima bastante a lo que queremos plantear de lo daimónico, sin literalizarlo, obviamente, desde la actitud simbólica. Pero hay experiencias, creo que estas son de las más fuertes, ¿no? Donde como en efecto uno está dialogando con una figura que tiene una autonomía, que tiene una vida, con una figura que tiene una voz y que llega a desafiar muchas veces eh, reglas, ¿bien? Y lógicas que pertenecen al ego. ¿Ya? Cuando emergen este tipo de figuras en el inconsciente y cuando uno llega a entablar un diálogo auténtico con esa figura, estamos en presencia de lo daimónico, por supuesto. ¿Ya? Desde la imaginación activa hay posibilidades de potenciar esto, claro está, desde los sueños emerge esto, pero hay una vía de diálogo constante con ese sí mismo que está en construcción, que podríamos decir que ese es el trabajo interior al que está haciendo referencia Jung cuando habla también de la alquimia, ¿no? Entonces, esa es una vía en la que lo daimónico no es algo inaccesible, ¿bien? Sino un camino de creación y de construcción en el propio proceso de individuación. Ese es el ángel también. Ese es el encuentro con el ángel. Es el encuentro con el ángel. Es el encuentro que tuvo llega de Nerval, ¿no? Nerval, el encuentro que tuvo y deja plasmado en su aurora, ¿no? Es el encuentro que tuvo Nietzsche con Zaratustra, es el encuentro que tuvo el propio Jung con Filemón, incluso con Salomé, como figuras del alma, y que llega a reconocer que son figuras que están vivas, ¿sí? Llega a reconocer que son figuras reales, ¿no? Entonces, ojo, porque sí, no podemos agotarlo cognitivamente desde una representación racional, pero la forma en la que lo están enfocando muchos de estos autores y las experiencias que acontecen, ¿no? Hacen referencia a un plano trascendente de lo daimónico, que es lo que quería acotar ahí, en ese Ahí sentido. conectado con eso, está este extracto de Psicología y Religión, ¿no? De Jung, donde dice, y Gerard Dorn clama, transformados en piedras filosóficas vivas. Difícilmente puede haber duda de que no pocos de esos buscadores tenían el conocimiento incipiente de que la naturaleza secreta de la piedra era el propio sí mismo del hombre. Este sí mismo, Ahí está, evidentemente, nunca se ahí está. pensó como una entidad idéntica al ego, y por esta razón se describió como una naturaleza oculta, que mora en la materia inanimada, como un espíritu, daimon o chispa de fuego. O sea, más claro, ni el daimon, ¿no? Eh, y sí, precisamente para interactuar con el daimon, aquí lo estamos proponiendo desde un punto de vista intelectual, de acercándonos desde el pensamiento, ¿no? Aún así, es necesario, cuando abordemos al daimon, eh, ser consecuentes y abordarlos desde las diferentes funciones, ¿no? Desde la sensación, desde la intuición, desde el sentimiento. Sí, la mejor forma de conectar con lo daimónico no es a través del diálogo. Sí, ya vamos a cerrar. No es a través de simplemente del diálogo verbal, no es a través del intelecto,
Aunque se diga también que Jung menciona de que el intelecto también puede ser un daimon, ¿no? Y la voluntad de poder también habla como daimon, ¿no? Pero bueno, al daimon hay que abordarlo es decir, integrarlo desde las diferentes formas posibles, ¿no? Y nada, es decir, nosotros, un primer espacio para compartir sobre este tema y quizás más adelante podamos abordarlo más y traer otras experiencias que no únicamente sean de corte intelectual, sino también experiencias en la práctica, ¿no? Con a través de talleres que se hagan y nada, un placer eh, estar aquí con ustedes. Ahí no sé si queda alguna pregunta, pero vea, yo pienso que esto tiene para mucho más. Habíamos mencionado cómo más, o sea, la impronta que tiene esto luego en la corriente arquetipal y en Hillman, por ejemplo, en Reimaginar la psicología, hay todo un análisis de esto y hay toda una apertura hacia la cuestión de lo daimónico, ¿no? O lo de hecho en lo daimónico es lo que posibilita la pluralidad de experiencias y abre las puertas a lo arquetipal desde una multiplicidad, ¿bien? Que rompe con ciertos esquemas. Pero bueno, esto lo podríamos dejar para Solamente otro momento. dejar en el Tenemos una tintero. pregunta, Sí, pero tenemos una Sí. pregunta en nuestro chat. Dice Chris Alba, no, un comentario, ¿no? Dice, ¿la intervención del daimon es para guiarnos en el proceso de individuación o es para manifestar? Luego dice la evolución de la humanidad. uf, Y esta pregunta. la evolución de la humanidad. Eh, yo no veo una contraposición. Es decir, está en dependencia con lo que se conecte. Sí, puede conectar sí, puede guiar a través de la intuición, te puede guiar a través de la aparición de imágenes. Sí, te lo presenta como un otro que se está expresando, ¿no? Pero ese otro, el guía es eso, ¿no? El guía no es el que te lleva, ¿no? Sino el que te alumbra el camino, el que te muestra el camino, ¿no? Y tú te dejas llevar o no. Y lo otro es que sí, ya podíamos entrar en otros campos, en el ámbito de un poco más de lo transpersonal y pudiéramos hablar de hasta dónde estamos conectados con la humanidad como colectivo, ¿no? Y las raíces profundas de las conexiones eh, entre todos nosotros y las conexiones con la naturaleza y cómo aquello que se nos presenta a través de los sentidos o la vida ordinaria no es necesariamente la totalidad de la realidad, ¿no? Y entonces podemos entrar a hablar de la realidad onírica como realidad valedera, ¿no? Y como que sí puede ser producir cierta, digamos, información a la cual uno puede acceder. Pudiéramos hablar de experiencias de tipo sueños colectivos, sí, podemos hablar de una serie de cosas que sí, es una puerta que es mejor mantenerla. Fíjate, hay algo interesante y acabo de recordar la lectura a partir de esto que nos dice nuestro oyente. Gracias por la pregunta. Como evolución, porque bueno, de la parte individual sí, o sea, hay una guía de individuación, por supuesto. Cuando está resonando desde los complejos, todavía es muy confuso, por supuesto, ¿no? Y ahí donde puede aparecer lo daimónico en su faz más destructiva, ¿no? Y ojo, porque eso puede implicar el ser tragado por esos contenidos. Entonces, la dimensión arquetipal no se muestra para nada benefactora, ¿no? Se muestra como una corriente que te lleva y te arrastra, por supuesto, porque yo no está estructurado para ello, obviamente, ¿no? Ahora, si dialogamos con esos contenidos que están en los complejos, bien, si dialogamos con esos contenidos y si pasamos esta prueba de la sombra, bien, luego el hilo que viene y que nos conecta con lo arquetipal, esa experiencia, ¿no? Que es un camino de individuación, por supuesto, nos va a mostrar otra faz, obviamente. En ese sentido sí es guía, puede ser un guía muy perverso, puede ser un guía que termine consumiéndonos
como le pasó a Nietzsche, como le pasó a muchos poetas, a muchos filósofos, a muchos artistas, como le pasa a muchos políticos que terminan siendo consumidos por el aspecto devorador del complejo de poder, obviamente. Y detrás de todo eso está lo daimónico, pero en su faz, o sea, en su faz destructiva, ¿bien? En su parte autodestructiva, obviamente. Y su dimensión autodestructiva está reforzada por la resistencia que yo le hace a integrar estos contenidos, obviamente, y se desbordan, ¿no? Ahora, desde la perspectiva de la evolución, ¿en qué estaba pensando yo? En la lectura que hace Marx, que hace Carlos Marx, del Fausto de Goethe. Cuando en el Manifiesto Comunista dice lo siguiente, ¿no? Manifiesto Comunista, que ya muchos autores han reconocido que se trata de un manifiesto de la modernidad, ¿no? Ojo, no es cualquier cosa. La palabra comunismo ahí yo sé que es un fantasma, pero hay que integrarlo también desde otro lugar porque es una gran obra que también tiene mucha psicología. Y es cuando Marx nos dice, mira, la época moderna es increíble, ¿no? Ha dotado al ser humano de unas potencias y unas capacidades descomunales. Hemos desarrollado en unos pocos años, en unas pocas décadas, en unos pocos siglos, lo que la humanidad nunca había soñado con ver a nivel de transformación material. Ojo, y aquí es donde viene la paradoja. Sin embargo, esas potencias que ha desencadenado, ¿bien? Se nos parecen mucho a las que desencadena un Mao, y aquí está citando prácticamente a Fausto de Goethe, cuando no puede manejar los propios conjuros que ha creado. ¿Sí? Y estamos hablando de una perspectiva desarrollista, de la evolución, ¿bien? Pero de una evolución de la conciencia fragmentada, de una conciencia que se ha desarrollado a un costo determinado. ¿Cuál es ese costo? Darle la espalda a aquellos contenidos daimónicos, a aquellos contenidos del inconsciente colectivo, y de esto Jung habla muchísimo, que luego terminan siendo esto que dice Marx, unas potencias y unos poderes y una fuerza descomunal que no puedes controlar. Bien, que se te escapa, que escapa a tu manejo. Eso es básicamente también la enajenación en su máxima expresión, ¿no? Entonces, lo daimónico es esa potencia, ¿sí? Es esa potencia. Pero si no se integra desde una conciencia despierta, si no se integra desde, digamos, desde una receptividad y una humildad, entonces pasa esto, ¿no? Sucede esto. O sea, fíjense todas las lecturas que puede tener lo daimónico, ¿no? Hay lecturas hasta políticas aquí, hay lecturas, hay mucho de todo esto, ¿no? No necesariamente, chicos, bueno, Bueno, necesariamente tenemos que hacer una segunda parte de Jung en lo daimónico porque, fíjense, o sea, es un tema sumamente amplio y me encanta la manera que lo están abordando porque es desde lo personal y también lo sociológico que a veces bueno, es importante reflexionarlo, ¿no? Nombrabas el Fausto. Yo creo que necesariamente vamos a hacer una segunda parte, vamos a conversar con Roberto para abrirla, para que nos dé tiempo de conversarlo, abrirlo un webinar, porque está apasionante este tema. Lamentablemente se nos fue el tiempo, porque tenemos estos webinars son bastante cortos. sí. Eh, pero les agradezco muchísimo, Ernesto, Josniet, de parte de Distrito Leuci. Siempre muy contentos de tenerlos por acá. Eh, y bueno, nos despedimos por el tiempo, pero bueno, con la promesa de abrir otro espacio y muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando. Gracias. Muchas gracias.